A reading from the first letter of St. Lectura John. de la primera carta de San Juan. Beloved, Queridos we love hermanos, God because nosotros he first amemos loved a us. Dios porque Él nos amó primero. Si alguno dice, amo a Dios, y aborrece a su hermano, es un mentiroso. For whoever does not Pues love a quien brother no ama a su hermano, a quien ve, cannot love God. no puede amar a Dios, a quien no ve. This is the commandment. Y hemos recibido de Él este Whoever mandamiento: loves God, quien ama a Dios, ame también a su hermano. everyone who believes Todo el que cree que Jesús es el Cristo begotten by God. ha nacido de Dios, Everyone who loves y the todo el Father, que ama a aquel que da el ser, ama también al que ha nacido de él. this way, En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, si amamos a Dios y cumplimos sus for the mandamientos. love of God is Pues en este consiste el amor a Dios, en que guardemos sus mandamientos. commandments are not Y sus mandamientos no son pesados, whoever is begotten pues by todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo. and the victory that Y lo conquers que the ha world. conseguido la victoria sobre el mundo es nuestra fe. Verbum Domini. Lord, every nation on Se earth postrarán ante ti, Señor, todos los pueblos de la tierra. Se postrarán ante ti, Señor, todos los pueblos de la tierra. Dios mío, confía tu juicio al Rey, para que rija a tu pueblo con justicia, a tus humildes con rectitud. Se postrarán ante ti, Señor, todos los pueblos de la tierra. Él rescatará sus vidas de la violencia. Su sangre será preciosa a sus ojos. Que recen por Él continuamente y lo bendigan todo el día. Se postrarán ante ti, Señor, todos los pueblos de la tierra. Que su nombre sea eterno y su fama dure como el sol. Que Él sea la bendición de todos los pueblos y lo proclamen dichosos todas las razas de la tierra. Se postrarán ante ti, Señor, todos los pueblos de la tierra. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. The greatest among you must be your servant. El Señor me ha enviado a anunciar el Evangelio a los pobres, para anunciar a los cautivos la libertad. Alleluia, alleluia, alleluia. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Luca. Gloria tibi, Domine. Jesus returned to En Galilee. aquel tiempo Jesús, con la fuerza del Espíritu, volvió a Galilea y su fama se extendió por toda la comarca. He taught in their synagogue. Enseñaba en las sinagogas y todos lo alababan. He came to Nazareth, where he Fue a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre los sábados, stood up to read y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el libro del profeta Isaías y desenrollándolo encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí porque Él me ha ungido. Me ha enviado para dar la buena noticia a los pobres, para anunciar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, to let the oppressed para dar libertad a los oprimidos, para anunciar el año de gracia del Señor. rolling up the scroll. Y enrollando el libro, lo devolvió al que le servía y se sentó. The eyes of all Toda la sinagoga tenía los ojos fijos en él. he said to them, Y él se puso a decirles: Hoy se cumple esta escritura que acaban de oír. and all spoke Y highly todos le expresaban su aprobación y se admiraban de las palabras de gracia que salían de sus labios.
verbum Domini. Nos tibi Christe. And he was filled with the Spirit. Y estuvo lleno con el Espíritu. Escuchamos Of today's gospel, al comienzo del Evangelio de hoy. Este día litúrgico durante tiempo de Navidad, que cae entre la Epifanía y el bautismo del Señor, un evento en el cual sabemos que el Espíritu Santo desciende sobre él. En su bautismo en el Jordán escuchamos las palabras del Padre: este es mi Hijo amado, sobre quien descansa mi favor. En el Evangelio de hoy, él estuvo lleno del Espíritu. Jesús es Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Es uno con la primera y la tercera persona, el Padre y el Espíritu Santo, respectivamente. Obviamente, tenía el Espíritu. Era uno con el Espíritu. Tres personas en un solo Dios en tres personas divinas. ¿Por qué se sometió al bautismo? ¿Por qué? ¿Y por qué la Iglesia lo celebra? San Cirilo de Alejandría nos ofrece una pista bastante grande sobre por qué Cristo se sometió al bautismo. Dijo lo siguiente: Cristo recibió el Espíritu en la medida en que fue hombre dentro de su naturaleza humana. Fue en su naturaleza humana que deseó recibir el Espíritu. El unigénito, la segunda de Dios, la segunda persona de la Trinidad, recibe el Espíritu Santo, pero no para su propio beneficio, porque el Espíritu ya era de Él. Él es uno con el Espíritu, y el Espíritu es ofrecido por Él a través de Él, como ya lo hemos dicho. Él recibe más bien el Espíritu para renovar nuestra naturaleza humana en su totalidad y para repararla, pues al volverse hombre adquirió nuestra naturaleza en todo menos en el pecado. Si razonamos correctamente y usamos el testimonio de las Sagradas Escrituras, podemos ver que Cristo no recibió el Espíritu para sí mismo, sino lo recibió para nosotros, en Él. Pues es también por medio de Cristo que todos los dones vienen a nosotros. Porque Él deseó recibir el Espíritu Santo en su naturaleza humana, la cual Él asumió, así como las nuestras, en todo menos en el pecado, y Él es el mediador principal para nosotros con Dios Padre. Es por medio de Cristo, al igual que los demás sacramentos, que recibimos los dones del Espíritu, o sea, en el bautismo y de manera plena en el sacramento de la confirmación, en donde somos sellados con el don del Espíritu Santo. Así que recuerden, Cristo permaneció Dios cuando se hizo hombre. Recuerden a San Agustín, hace 2 días lo mencioné, lo que Él fue, permaneció siendo Dios, la segunda persona de la Trinidad, el Hijo Divino. Lo que Él no fue, lo asumió nuestra naturaleza humana. Y Él se somete a sí mismo al bautismo por bien nuestro, no por bien de Él. Recibe al Espíritu Santo a través de su naturaleza humana para nosotros, no en su naturaleza divina. En su naturaleza divina no lo necesita. Así que se somete a sí mismo al bautismo voluntariamente para nuestro bien. Nuevamente, San Cirilo, Cristo recibió el Espíritu en la medida en que fue hombre. El unigénito de Dios recibe el Espíritu, pero no para su propio bien, pues el Espíritu es de Él, es recibido en Él y por medio de Él, como ya lo hemos dicho. Él recibe el Espíritu más bien para renovar nuestra naturaleza en su totalidad y para repararla, pues al hacerse hombre, adquirió nuestra naturaleza. Si razonamos correctamente, entonces, si también usamos el testimonio de las Sagradas Escrituras, podemos ver que Cristo no recibió el Espíritu para sí mismo, sino más bien para nosotros, en Él, pues es también por medio de Cristo que todos los dones
descienden para nosotros. ¿Y por qué? Porque Cristo es el mediador principal entre Dios y el hombre. Él es el Hijo. He became man for Él our se hizo benefit. hombre para nuestro bien. He was filled with the Spirit, we are told again in the opening line of Nuevamente, al today's Gospel comienzo from St. Luke. del Evangelio de hoy, según San Lucas, escuchamos que con la fuerza del Espíritu, Jesús se encontraba con la fuerza del Espíritu. Y quiero que lean The great preacher to St. Augustine and lo que escribió San Ambrosio, director to St. Augustine. gran director In simple espiritual de San layman's Agustín, terms, from St. Ambrose in his great work, en De Mysteriis, lenguaje concerning the cotidiano, mysteries. Simple layman's terms on each lenguaje of the cotidiano, 7 gifts and what cuando habla they sobre are cada uno de and los what 7 they dones, do, so that we lo que son y lo que hacen, para que podamos rezar por los 7 dones del Espíritu Santo, para que verdaderamente obren en nuestras vidas y cada vez que hagamos una buena, santa y digna confesión, estemos en un estado de gracia santificadora y tengamos la obra de los sacramentos en nosotros. Es únicamente cuando no nos encontramos en bajo una, a través de nuestro bautismo y confirmación, tenemos la oportunidad. As enunciated by St. Paul in Scripture, but I want to focus now just on the Me 7 quiero enfocar gifts solamente en este momento en los 7 dones. Por propósito de esta homilía, quiero proveerles a ustedes lo que dijo San Ambrosio en lenguaje cotidiano, what each of the 7 gifts lo que do, cada uno de los how they 7 are dones operative hace, in the human soul cómo when we obran are en in a state of el alma humana sanctifying cuando grace, nos encontramos and bajo pray un simultaneously estado de in our gracia daily santificadora y rezamos al mismo tiempo for them to en be nuestra vida working at their- espiritual at para their que ellos optimum obren power. We forget a to su do nivel that. máximo y nos olvidamos de hacer eso. On our lips daily, if we En are nuestros labios a sincerely not diario, si conscious somos of any moral sinceramente sin on our soul, no conscientes de daily we ningún should pecado pray mortal en for nuestras a almas, full, debemos rezar a diario optimum of operating para of the 7 gifts of the Holy Spirit. que los 7 dones del Espíritu Santo obren plenamente en nuestras almas. Así que Wisdom. leamos esto. La sabiduría, Wisdom can be said to be la the sabiduría se ability puede to decir get que the es la whole habilidad picture de lograr of a ver given circumstance, la gran Saint Ambrose perspectiva says. en una circunstancia dada, dice San Ambrosio. El don de la sabiduría nos permite ver el mundo a través de los ojos de Dios y no meramente a través de nuestra propia interpretación humana. La sabiduría nos ayuda a recordar que la gente es más importante que las cosas. We become aware through the gift of Nos- wisdom of a través God's del don de la grace sabiduría nos and damos presence. cuenta de la presencia y gracia de Dios en la vida diaria. We see the picture as Vemos God wills us to see, Las cosas como Dios quiere que las veamos, no meramente human interpretation. a través de la interpretación humana. Así que el don de la sabiduría número 2, el entendimiento, la habilidad de ver desde el corazón, de poner los sentimientos de los demás antes que los nuestros propios. Entender, el entendimiento se trata de la compasión, dice San Ambrosio. El entendimiento consiste en amar a los demás tal como son y cuidar de las personas que que no le importan a nadie más, que a la misma vez desear que todos vengan a la plenitud de la verdad. Así que el entendimiento consiste en la compasión y en desear que todo el mundo llegue a la plenitud de la verdad. El conocimiento, el tercero de los 7 dones, el conocimiento es el don de la objetividad, de ver el mundo y las cosas que nos rodean tal y como verdaderamente son, en lugar de como nos gustaría que fuesen. Que se haga mi voluntad en lugar de la de Dios. El conocimiento nos ayuda a descubrir nuevas formas de encontrar, de cumplir nuestras necesidades y la de los demás. El conocimiento, no limitarnos a lo que Dios quiere darnos para lograr nuestra tarea de santidad en la vida diaria. Fortaleza o coraje. La fortaleza o coraje es la habilidad de seguir nuestras convicciones y conciencia sin importar el costo. Como cristianos fieles, el coraje nos da la fortaleza para hacer lo correcto a pesar de los obstáculos y dificultades. Este don nos libera para vivir firmemente por la fe en lugar de por el miedo. La fortaleza o coraje ayudan a los cristianos efectivamente a elegir consistentemente la manera correcta de vivir a pesar de las desilusiones y dificultades que la cultura pueda presentar al cristiano. Así que la fortaleza o el coraje verdaderamente se trata de cómo vivimos socialmente y tener la gracia, el coraje, la fortaleza
para de manera activa vivir nuestra fe cristiana a pesar de cualquier obstáculo o dificultad que se nos presente. Nuevamente, en lenguaje cotidiano de parte de San Ambrosio, el gran doctor y confesor de la Iglesia, estas son breves descripciones de cada uno de los 7 dones del Espíritu Santo. Consejo número 5. El consejo es el don del juicio correcto, la habilidad de tomar buenas decisiones después de haber mirado las alternativas y considerar las consecuencias. El don del consejo nos previene de obrar de manera muy audaz o impropia, permitir que las emociones o las pasiones nos controlen. Cuando uno actúa de manera muy descabellada, el consejo aplica los frenos primero. Nos permite observar las circunstancias globales y después obrar de manera apropiada. El don de consejo nos llega a través del Espíritu Santo en el sacramento de la reconciliación. En otras ocasiones, el don del consejo nos llega a través de otros cristianos que están dispuestos a escuchar nuestros problemas y ayudarnos. Y nosotros podemos hacer lo mismo por ellos. Así que nuevamente el don del juicio correcto es consejo, la habilidad de tomar buenas decisiones después de haber mirado las alternativas y considerado las consecuencias antemano. La piedad o reverencia, el sexto don del Espíritu Santo, es reverenciar y alabar a Dios en nuestra vida de adoración y alabanza. También nos ayuda a ver la santidad de Dios reflejada en otras personas y en la naturaleza, su maravillosa creación, todo a nuestro alrededor. Así que la piedad se trata acerca de tener reverencia apropiada por las cosas y personas en la creación. Personas porque han sido creadas a imagen y semejanza de Dios, y la creación porque es el gran don de Dios hacia nosotros y somos los mayordomos de la creación. Recuerden que leemos en el libro de Génesis que Dios le dio al hombre dominio por sobre la creación, una palabra que comparte la misma raíz latina que dominos, que significa Señor. En otras palabras, Dios le dio a la persona humana autoridad por sobre la creación. Así que tenemos un deber hacia la creación, protegerla y defenderla, y no usar la creación de manera irreverente, las fuentes naturales, etc., sino usarlas de manera apropiada como Dios quiere que las usemos. Y número 7, maravilla y asombro ante la presencia de Dios, también conocido como temor de Dios, que significa estar atentos a darnos cuenta de que estamos siempre ante la presencia de Dios, o que Dios está ante nuestra presencia, de que Dios sabe todo. Temor de Dios es el don de maravilla y asombro que nos dice que Dios creó la maravilla del universo, pero también nos escucha y nos conoce individualmente e íntimamente. Nos cuida y nos ama más allá de toda medida. Así que nuevamente, la sabiduría, el entendimiento, el conocimiento, fortaleza, consejo, piedad o reverencia y temor de Dios, también conocido como maravilla o asombro ante la presencia de Dios. Estos son los 7 dones del Espíritu Santo, plenamente operativos en la vida de una persona mientras esa persona se encuentra bajo un estado de gracia santificadora. Únicamente el pecado mortal nos puede alejar de que estos 7 dones funcionen en nuestras vidas. Y si uno no está consciente de ningún pecado mortal, alabado sea Dios, están presentes, pero igual siguen rezando a diario para que funcionen plenamente en sus almas, para que puedan ser soldados de Jesucristo, así como están llamados a ser plenamente operativos en los 7 dones y los 12 frutos del Espíritu Santo. En el Evangelio de hoy leímos que Jesús tenía la fuerza del Espíritu, y sabemos que este domingo celebramos cuando se sometió voluntariamente al bautismo, cuando técnicamente no tenía que hacerlo, pero igual lo hizo. ¿Y por qué fue? Porque Él asumió nuestra naturaleza humana y porque todos los dones provienen de Él como mediador principal, y Él quería ser como nosotros en todas las cosas menos en el pecado. Él quería recibir el Espíritu Santo en la naturaleza humana que Él había asumido como Dios,
para que estos dones pudiesen también descender sobre nosotros. ¿Nos lo podía haber dado directamente? Por supuesto que sí pudo haberlo hecho. Pero así es. Esta es la manera en la que Cristo quiso asimilarse con nosotros. No solamente asumió la naturaleza humana, sino que eligió someter esa naturaleza humana al bautismo en el río Jordán. Esa es la manera en que quiso asimilarse con nosotros, y eso es lo que celebramos este domingo próximo. Démosle gracias por haber sido tan maravilloso y tan personal como Salvador. Que Dios los bendiga.